Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, para mí es un gusto que nuevamente tengamos la oportunidad de expresar algunas ideas en este curso taller relacionado a la redacción de los documentos fiscales. Un tema muy importante, habida cuenta que la labor fiscal generalmente gira en base a documentos. Vamos a desarrollar el día de hoy la primera parte de dos clases que son necesarias para entender el tema de la redacción. Y en ese sentido, en esta primera clase de este taller, lo referido a mi persona, vamos a abordar algunos aspectos que son de nuestro interés, como la naturaleza jurídica de los documentos fiscales. Efectivamente, el día de hoy iniciamos esta parte de nuestro taller ya con el marco teórico de lo que vamos a tratar en cuanto a la redacción y argumentación de los documentos fiscales. Y vamos a abordar, para que sea más sincrónica nuestra alocución y lo que estamos tratando, un primer tema que es la introducción a todo este marco del cual vamos a conversar. Y lo habíamos estructurado de esta manera, que se puede ver en pantalla. La comunicación como forma de transmitir conocimientos, la necesidad de redactar documentos y los principales documentos fiscales. Eso como introducción a lo que vamos a tratar. Al respecto debemos decir que la comunicación desde el inicio de los tiempos se convirtió en un vehículo necesario para expresarse y hacer conocer lo que se quiere o se trataba de hacer. Quizás lo que nos distingue de los animales, especialmente aquellos que tienen la posibilidad de movilizarse, es la comunicación, el habla. El ser humano tiene ese privilegio. Por lo tanto, la comunicación es y será siempre muy importante. Y la comunicación generalmente es oral, mediante la palabra, y a lo largo de los tiempos ha tenido diferentes manifestaciones. A viva voz, empleando algunos medios, y después con la aparición de la escritura, los métodos ortográficos, los avances tecnológicos que hicieron que el pensamiento se pueda difundir. Lo que se pensaba y se intentaba comunicar se podía transmitir con mayor eficiencia. Por lo tanto, debe quedarnos claro que la comunicación sí es una forma de transmitir conocimientos. Decíamos que la comunicación es importante, pero esta importancia evidentemente va a la par con los elementos del proceso comunicativo. Y podemos distinguir aquí dos elementos principales y fundamentales: el que emite y el que recibe la comunicación. Como aparece en el manual que creo que todos debemos tener, había indicado yo que era un elemento importante de nuestro taller, el manual de redacción de documentos propios de la actividad fiscal. Y León Pastor señala que para que un proceso de comunicación tenga éxito, el receptor debe comprender fácilmente lo que el emisor le dice en el ámbito oral o le informe en el ámbito escrito. ¿Qué duda cabe? Esto es muy importante. Si no hay comprensión entre lo que se emite y lo que realmente se recibe, difícilmente va a haber un proceso comunicativo correcto y fidedigno.
Por eso es muy importante que el proceso comunicativo se dé en las mejores condiciones. Y aquí vamos a resaltar las fases de este proceso de comunicación. Y como verán ustedes, tiene diferentes fases, siendo la primera la codificación, es decir, los pensamientos verbalizados, cuando vamos a escoger lo que vamos a decir. Evidentemente, esto es hecho por el emisor. Yo quiero comunicar una idea, obviamente debo emplear las mejores palabras para comunicar esa idea. La decodificación está a cargo del receptor, es decir, capta esa comunicación, la entiende y obviamente al entenderla ya se completa el proceso de comunicación. Y el código, el lenguaje utilizado, el mensaje, lo que se intenta transmitir, el canal, el medio físico y el contexto, es decir, la situación donde se da el mensaje, son elementos que complementan los dos primeros, es decir, la codificación y decodificación. Hacen que este proceso sea integral. Obviamente que el proceso de comunicación siempre va a sufrir una interrupción cuando no se transmiten adecuadamente lo que se piensa emitir. Allí sí vamos a tener un problema, porque el receptor no va a entender el mensaje. Los demás elementos, entre los cuales está, por ejemplo, el medio físico, son también importantes. Claro, en menor grado. No debe perderse de vista que la comunicación inicialmente es verbal, pero en instituciones como la que nosotros estamos, la escritura es un elemento fundamental. Y de accesoria, como estamos viendo aquí, pasa a tener un rol preponderante. Y eso en base no solo a una cuestión de lógica, sino también de normatividad legal, como vamos a ver más adelante, cuando veamos la obligación, ¿no?, de tramitar por escrito los actos procesales. Por lo tanto, para nosotros, el medio físico sí es importante. Quizás en el común de la comunicación, el medio físico no tenga tanta preponderancia, pero para nosotros sí, precisamente debido a la actividad especial que desempeñamos. Hablamos, cuando me refiero para nosotros, al sistema judicial. Y el sistema de administración de justicia comprende pues varias entidades, ¿no? Poder Judicial, Ministerio Público, Policía y todos los entes que tienen que ver con nuestras actividades cotidianas. Dicho esto, vamos a hacer un pequeño paréntesis para entender qué cosa es la comunicación judicial y qué es la comunicación fiscal. Como le decía anteriormente, la escritura tiene preponderancia porque hay una necesidad de hacer conocer decisiones. Hay una obligación de hacer conocer decisiones. Hay un imperativo legal de hacer conocer decisiones. Ya vamos a ver más adelante que vamos a repetir hasta la saciedad que los fiscales siempre están tomando decisiones. Pero no solamente hay esta necesidad, sino también hay un derecho a que el común de las personas que son usuarios del sistema de justicia puedan comprender lo que se les comunica. Y esto tiene que ver con lo que llamamos debido proceso. Y el debido proceso no solamente es la tramitación, sino también que lo que se tramita sea conocido y por lo menos sea entendido por las personas.
Todo ciudadano, toda persona tiene el derecho a entender, a saber. Y como vehículos para este buen entender y saber está obviamente la argumentación jurídica y el uso de un lenguaje claro y directo. Por eso es que en estos últimos años las entes de Administración de Justicia han ido trabajando muchísimo en el tema del lenguaje. El Poder Judicial, por ejemplo, ya tiene perfeccionado un manual judicial de lenguaje claro y sencillo para los ciudadanos. Claro y sencillo. ¿Qué es lo que se busca? Ya vamos dejando atrás aquellas comunicaciones, especialmente decisiones judiciales, enrevesadas, con demasiados fundamentos jurídicos en común de las personas, o los legos en derecho no entendían, la utilización de latinazgos y otras fórmulas que evidentemente hacían que esta comunicación escrita estuviese interrumpida o entrampada. Que la comunicación solamente podía ser entendida por abogados y el común de las personas no entendían lo que se les comunicaba. Eso va quedando atrás. Y esta comunicación formal se hace pensando en el ciudadano, en el usuario del sistema de justicia, que no tiene esa facilidad de poder entender el lenguaje jurídico. Y entonces, entre comillas, se la ponemos fácil para que estos puedan entender. Obviamente, esta comunicación, como ya la vemos ahora, sencilla, simple, asequible, ha tenido que tener todo un trayecto. A lo largo de los tiempos, la comunicación generalmente era oral. La comunicación de las decisiones, las culturas antiguas eran generalmente orales. Cuando aparece la escrituralidad, en algunos lugares se comenzaron a recopilar documentos, especialmente en las zonas latinas, Roma, Grecia, pero generalmente la oralidad era la regla. Sin embargo, con el devenir de los tiempos, Edad Media, Edad Moderna, el derecho escrito, el derecho a comunicar las decisiones por escrito, fue imperando y asentándose. Es así ya como aparecen inclusive las formas de recuperar documentación. Aparecen, por ejemplo, en materia procesal, los famosos expedientes. Y entonces la escritura ya se convierte en un vehículo comunicativo. Eso que en el proceso de comunicación puede sonar accesorio, en nuestros sistemas judiciales y procesales es de vital importancia. La escritura, repito, ya se convierte en un vehículo comunicativo, lo más preponderante de la parte de la tramitación de los procesos. ¿Por qué es importante la escritura? Porque la redacción de los documentos, obviamente, requiere espacio, tiempo, oportunidad, sobre todo cuando se trata de procesos. Y obviamente, en forma tradicional, ya en el mundo moderno, la redacción de los documentos utilizaba ciertos insumos, materiales especiales, que permitían registrar los actos que se pudieran realizar dentro de un proceso. Con el papel ya se da un salto muy importante, no solo en el tema de la escritura, sino también en el tema de la difusión de la cultura. No olvidar que el libro adquiere preponderancia con el papel. A mayor papel, a mayor producción de papel, evidentemente la cultura podía ser mayormente difundida. Y el formato papel, qué duda cabe, revolucionó el tema de la escritura y tuvo incidencia directa en los procesos. Y también en la forma como se tramitaban los procesos. Sin embargo, no nos quedamos en el papel,
fuimos perfeccionándonos y así aparece los denominados métodos de redacción, los instrumentos que hacían más fácil la redacción y comunicación. De la escritura a mano comenzamos a pasar a la escritura a máquina, es decir, la mecanografía, un medio de apoyo importante para poder redactar los documentos. Incluso en algunos lugares y algunos países, la taquigrafía, que era una forma de registrar más rápidamente, vino en auxilio de las actividades procesales. Yo recuerdo todavía, cuando era servidor judicial, por finales de los 80, que algunas personas escribían las audiencias de juicio a taquigrafía y después ya lo transcribían en las actas que se utilizaban máquina de escribir. Es decir, habían formas para recopilar la información lo más rápido posible y transcribirlas en forma fidedigna. Pero después seguimos avanzando. Ya el sistema mecánico dio paso a la computadora. Y la computadora sí fue un salto enorme, no solo en la velocidad, tiempo, sino en la redacción de los propios documentos. Podemos observar que en la computadora podemos desarrollar programas de autocorrección de textos, mejorar la calidad de nuestros documentos. Es decir, este avance ha permitido que el método de redacción sea cada vez más pulido. Vamos avanzando, inclusive ahora, a las técnicas de grabación que convierten lo grabado en escrito, que quizás va a ser el siguiente paso de los trabajos que tengamos todos en materia de recopilación de documentos. Pero la tecnología, que duda cabe, ha significado un aporte enorme para la actividad procesal en todo sentido. Y dicho todo esto, nos podemos preguntar, ¿por qué es necesario redactar documentos? ¿Por qué tenemos que redactar documentos? Y esto quizás tiene una primera explicación, porque la gran mayoría de los que estamos inmersos en el sistema de justicia somos abogados. Hemos seguido la carrera de Derecho, la ejercemos de distintas maneras, como abogados libres, como defensores, jueces, fiscales, auxiliares, pero todos estamos dentro de la misma carrera. Pero dentro de la currícula que la universidad nos brinda en el momento de la enseñanza, valga la redundancia, de la redacción jurídica, no aparece, o en todo caso aparece tangencialmente, cuando este es un aspecto muy importante. Redactar, volvemos a repetir, es una forma de transmitir conocimientos, ya no de viva voz, sino mediante un documento. Y es algo que evidentemente en las escuelas de Derecho quizás no se le ha tomado la importancia debida. Porque tanto la oralidad, el hablar bien, y la escrituralidad, el escribir bien y adecuadamente, son parte de la labor cotidiana de los abogados. Los abogados todos los días y siempre están hablando, argumentando, están presentando recursos, están presentando documentos. En los procesos siempre estamos encontrando audiencias, estamos encontrando resoluciones, estamos encontrando disposiciones. Es decir, la redacción es de vital importancia. Es necesaria, pero no una redacción cualquiera, sino bien realizada. Redactar para comunicar. Redactar para comunicar. No redactar por redactar o redactar para cumplir. Eso no. Redactar para comunicar. ¿Y por qué? Porque la sociedad, el usuario del sistema de justicia, tiene derecho a conocer las actividades de los organismos públicos. Intraproceso, las partes tienen derecho a conocer cómo camina
o cuál es el devenir del proceso. Y cuando hablamos de partes, no solamente hablamos de abogados, sino de los propios interesados. ¿Y cómo satisfacemos esta necesidad? Con un lenguaje amigable, con un lenguaje entendible, con un lenguaje escrito que las personas que incluso no tengan conocimiento de derecho puedan entender. ¿Es difícil? No. ¿Es posible? Sí. ¿Cuál es la utilidad de la redacción jurídica? Ya vamos cercando nuestro tema a nuestra actividad. Obviamente, con el advenimiento de la norma procesal penal, el fiscal tuvo una labor preponderante dentro del sistema de administración de justicia, especialmente en lo penal. Es el director de la investigación, realiza las diligencias necesarias para impulsar la investigación, comunica a las partes sus decisiones, sus pedidos o decisiones están encasillados en lo que la norma procesal señala como tipos de actividad fiscal. Por lo tanto, esta actividad fiscal tiene la necesidad de ser documentada en forma adecuada. Y qué duda cabe que esta documentación tiene que estar con el adecuado lenguaje jurídico. Por eso es importante. No solamente es la toma de la decisión, sino la forma como se comunica, pero coordinada con el lenguaje jurídico pertinente. Hay una diferencia que podemos darnos cuenta entre lenguaje y redacción jurídica. Obviamente la redacción jurídica tiene ciertas características, pero no debe ser enrevesada ni incomprensible para el común de las personas. Los conceptos jurídicos con simplicidad pueden redactarse para que sean entendibles por el común de los ciudadanos. Y para esto viene en nuestro auxilio, además del lenguaje claro y sencillo, el conocimiento de las reglas de ortografía como parte de esa redacción. Un tema que ya vamos a ver más adelante, precisamente es el del conocimiento de las reglas de ortografía, que aún cuando el mensaje trate de tener buenas intenciones, la inobservancia de las reglas ortográficas hace que su entendimiento sea mucho más dificultoso. Bien, he querido mostrarles aquí en esta diapositiva de que sobre redacción jurídica se ha hecho muy poco en realidad. Pero sí hay material bibliográfico, sobre todo en el extranjero, que trata sobre el tema de la redacción. Como verán ustedes, aquí tenemos un manual de redacción de resoluciones judiciales, muy conocido para el Poder Judicial, y tenemos también nuestro manual de redacción de documentos propios de la actividad fiscal. Estos dos manuales, que duda cabe, son muy importantes y nos dan algunas pautas sobre cómo redactar documentos. Pero la preocupación por la redacción no es nueva. Vean ustedes aquí, tenemos un manual de reglamento de juez de paz, el mismo que en su interior, es un libro antiguo, tiene modelos de cómo redactar ciertos documentos a máquina. Hay otros libros también, no recuerdo muy bien, uno de color marrón, donde había modelos de documentos. Es decir, la preocupación por la redacción jurídica siempre ha estado ahí. Este libro de la señora Roncaya Pío, también que tiene que ver con reglas de ortografía, era muy importante para comprender las mismas y tener a la mano en caso de dudas sobre reglas ortográficas. Y los demás libros que presento ahí, por ejemplo, son de extranjeros, del extranjero, como el Manual de Escritura Jurídica, que en realidad es muy interesante para poder entender cómo se concilia la redacción jurídica y cuáles son sus alcances.
La naturaleza jurídica de los documentos fiscales. Y aquí vamos a abordar el rol del Ministerio Público, la obligación de los fiscales de motivar y cuáles son los principales documentos fiscales. Bien, la Constitución de 1979 consagró al Ministerio Público como institución autónoma. Eso no quiere decir que el Ministerio Fiscal no haya existido a lo largo de nuestra vida republicana. Sí estuvo ahí, pero no tenía la importancia que la Carta Magna debía asignarle. Desde los albores de la independencia, cuando San Martín conformó la Alta Corte Suprema de Justicia, contemplaba la presencia de un fiscal. Y a lo largo de la vida republicana, la presencia del fiscal existía generalmente como un dictaminador en defensa de los intereses del Estado. Pero el rol moderno del Ministerio Público no se limitaba a ser un simple defensor. El rol moderno del Ministerio Público es su participación activa en la investigación. A él, el constitucionalismo moderno le asigna el rol de persecutor, pero no un persecutor arbitrario, sino un persecutor con respeto de los derechos constitucionales. Y es así que la Constitución de 79, reiterada en la de 1993, consagraron al Ministerio Público como una entidad autónoma, poniendo a la cabeza al fiscal de la nación, quien es elegido por una Junta de Fiscales Supremos. Un dato importante para poder entender el rol del Ministerio Público es que la calidad de sus miembros equivale a la de los jueces. Situación que se presenta en muy pocos países de América Latina, hay que ser sinceros. Y que en nuestro país obviamente se da, y por lo tanto el fiscal tiene la calidad de un magistrado. Mismos derechos y mismos deberes. Y esto es importante para entender qué cosa es el Ministerio Público y cuál es su importancia dentro de todo el esquema y el aparato judicial. Pero además, su propio decreto legislativo y la Constitución le asignaron ciertas funciones precisas. Promover la acción judicial en defensa de la legalidad, velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales, representar en los procesos judiciales de la sociedad, conducir desde su inicio la investigación del delito, ejercitar la acción penal, emitir dictámenes, estamos hablando de la Constitución del 93, ejercer iniciativa en la formación de leyes, es decir, una serie de facultades que trataban de hacerla operativa. Pero además, la ley orgánica del Ministerio Público le dio un esquema particular. Lo convirtió en un organismo jerarquizado. Y así lo señala el artículo 5º de su ley orgánica. Sí se reconoce la autonomía funcional de los fiscales, pero también se les dice que deben sujetarse a las instrucciones superiores. Tienen derechos y obligaciones acordes con la ley de la carrera fiscal, pero tienen también las obligaciones, al igual de que los jueces, de motivar sus decisiones para lo que nos interesa. En su actividad cotidiana, volvemos a repetir, toman decisiones, efectúan pedidos e impugnaciones. Eso, esencialmente, es la labor del Ministerio Público. Un ente respaldado por la Constitución, con autonomía y jerarquía. Entre los integrantes de este Ministerio Público jerarquizado están los fiscales. Y como verán ustedes, los fiscales están divididos en estamentos. Tenemos a la cabeza a los fiscales supremos, los fiscales superiores, los fiscales provinciales,
y para el auxilio de las actividades de estos estamentos están los adjuntos. Por eso es que observamos adjuntos supremos, adjuntos superiores y adjuntos provinciales. Todo este cuerpo fiscal evidentemente está bajo la dirección del fiscal de la nación. A grosso modo, ese es el esquema del Ministerio Público. Y claro, como aparece en la pantalla, este acceso al cargo es previo cumplimiento de requisitos, ¿no? Sea para ser nombrado titular mediante concurso, o sea para ser nombrado provisional mediante el cumplimiento de ciertos requisitos y evaluación. Y el fiscal, esencialmente, tiene a la actividad decisoria como el norte de sus quehaceres. Siempre, siempre, por tercera vez repetimos, está decidido. Y tiene entre los elementos para esta decisión, con el Código de Procedimientos Penales, por ejemplo, los dictámenes, las consultas fiscales, con el Código Procesal Penal, las decisiones traducidas en requerimientos, providencias, disposiciones, los pedidos especiales que se efectúan y también la actividad impugnatoria. Por lo tanto, la actividad decisoria fiscal es muy importante. Y para cumplir con esta actividad, los fiscales obviamente requieren de órganos auxiliares. Y allí ingresa lo que nosotros conocemos como asistentes de función fiscal. Antes, generalmente casi todos eran conocidos como técnicos. Yo recuerdo todavía que esa palabra existía muchos años. Los auxiliares especializados eran los técnicos, se denominaban técnicos en abogacía, por ejemplo. Y claro, se desempeñaba una labor de apoyo al magistrado. ¿Y cuál es la razón, en todo caso, de tener asistentes de función fiscal? Porque es un tema que muchas veces se discute, inclusive se conversa. ¿Por qué asistentes? ¿Y por qué hacen esto? ¿Y por qué hacen lo otro? Esencialmente, la necesidad de tener asistentes, y así aparecen los organigramos, es la búsqueda de la eficacia y la eficiencia en las actuaciones fiscales. La labor fiscal, evidentemente, es dificultosa, sobre todo cuando hay carga procesal. Y obviamente los fiscales, siendo que toman decisiones, estas deben plasmarlas. Y para eso requieren el apoyo de ciertos elementos, ciertas personas que con una mínima experticia, porque todos son abogados, puedan plasmar esas decisiones en base a la dirección del fiscal. Y esto tiene relación con dos conceptos modernos que han ido ingresando a la administración pública poco a poco, que son los de empoderar y delegar. ¿Por qué empoderar? ¿Por qué deshacernos de algunas funciones? Sobre todo las técnicas. Precisamente en la búsqueda de que nuestra labor sea más eficaz. Uno. Dos, en la confianza que le damos a quienes nos apoyan para, por lo menos, complementar nuestras actividades. El delegar ya es un concepto mucho más complejo. Un fiscal no puede delegar sus actividades propias. De ninguna manera. O sea, un fiscal no puede delegar en un asistente, ir a la delegación policial y tomar la declaración al agraviado o etc., otra labor similar. Eso no se puede hacer. Pero en esos tiempos, con la estructura especialmente corporativa que tenemos del Ministerio Público, qué duda cabe que los asistentes de función fiscal tienen una vital importancia en el quehacer fiscal. Si bien el asistente no es el fiscal, pero presta apoyo decisivo en la labor fiscal. Y depende de las instrucciones que le da el fiscal. Labora con las instrucciones que le da el fiscal. No puede, por su cuenta, tomar algún tipo de decisión. Ya inclusive ha habido casos, especialmente en el Poder Judicial,
donde se ha sancionado a los auxiliares que de motu propio han tomado decisiones. Si no hay una orden de realizar una determinada actividad, obviamente el asistente no la puede hacer. Y finalmente, la elaboración de estos documentos propios de la actividad que le van a dar eficacia, impulso a la investigación, especialmente en materia penal, requiere de cierta experticia. Experticia que precisamente se complementa con estos talleres y cursos que pretendemos darle, por lo menos para entender mínimamente cómo se redactan los documentos. Por eso todo este marco teórico para poder comprender cuál es la secuencia de una actividad fiscal. Les muestro aquí, dentro del manual que nosotros tenemos todos, las funciones específicas del asistente en función fiscal, ¿no? Como verán, el punto 1 dice claramente elaborar los proyectos, dice. Esa es la labor del asistente, elaborar los proyectos. Los proyectos bajo la dirección ¿de quién? Del fiscal del caso. Entonces, sí tienen una base, por lo menos administrativa, para el desempeño de sus labores. Y claro, el requisito para ser asistente de función fiscal es la de ser abogado, notoriamente. Entonces ya tenemos los dos principales actores de nuestra actividad fiscal, sobre todo en fase de investigación, que es la primera fase de todo el proceso penal. Ahora bien, los fiscales tienen la obligación, no solo legal y constitucional, sino también la obligación de su propia labor de explicar las razones por las cuales toman una decisión. Esta explicación, que nosotros conocemos como motivación, necesariamente debe ser escrita. No solamente están decidiendo, sino también explicando. Y los documentos fiscales, salvo lo que conocemos como providencias, siempre van a contener la explicación de una decisión. Y esa explicación, como ya señalábamos anteriormente, tiene que estar en un lenguaje comprensible, lo que conlleva a una redacción adecuada para que pueda ser entendible. Entonces la pregunta es, ¿por qué motivar? ¿Por qué explicar? ¿Por qué dar buenas razones? Porque motivación es eso. Motivación es dar buenas razones. Si bien el fiscal actúa en el proceso con independencia de criterio, sus actos deben revestir objetividad, regirse por la Constitución y la ley. Debe conducir en materia penal la investigación preparatoria, practicar y ordenar los actos de investigación que correspondan, solicitar al juez medidas cuando correspondan también, intervenir en el proceso penal, no olvidar que a cargo del fiscal está la primera parte del proceso, tiene su legitimación para interponer recursos y medios de impugnación, está obligado también en ocasiones a apartarse del conocimiento de una investigación. Pero como verán, todos estos puntos que acabo de decir, todos requieren explicación. Todos. Desde el momento de la conducción de la investigación, desde que yo dicto una disposición de diligencias preliminares, mínimamente tengo que decir por qué doy inicio a estas diligencias. Cuando ordeno actos de investigación, mínimamente debo decir por qué se están ordenando. Cuando solicito algún tipo de medida como prisión preventiva, mínimamente o detalladamente debo explicarle al juez cuál es el sustento legal de este pedido y cuáles son los medios probatorios o los elementos de convicción que acompaño para poder hacerle entender al juez que la medida que estoy pidiendo es necesaria. Cuando intervengo en el desarrollo del proceso como parte, estoy presentando documentos donde yo hago saber que estoy presente en el proceso. Por ejemplo, pido constitución de actor civil, o solicito sobreseimiento, pero siempre estoy en permanente comunicación con el proceso. ¿Y qué utilizo para ello? El medio escrito.
Inclusive cuando estoy obligado a apartarme del conocimiento de una investigación, es lo que llamamos excusa, también tengo que decirlo por escrito. Es decir, la motivación y la explicación de las buenas razones siempre está presente. ¿Y cómo se explica esto? ¿Mediante qué vehículo? La escritura, los documentos. Complementando lo que decimos, efectivamente el Tribunal Constitucional en este expediente me ha señalado que la motivación tiene dos dimensiones, ¿no? La comprensión del caso que se propone en los términos en que ha sido expuesto por las partes, y la otra, la motivación de los hechos admitidos como parte de la decisión. Y nos dice claramente, la primera trata de la delimitación precisa del petitorio y la cosa petendi, mientras que la segunda se vincula a la justificación de la premisa fáctica como parte de la decisión misma. De todo esto se puede desprender que para motivar hay que comprender el problema jurídico. Es decir, asumir las pretensiones de las partes, entenderlas y buscar una solución, entre comillas, dar respuesta con arreglo a derecho. Y les menciono esto porque precisamente estos temitas van a ser parte de lo que vamos a redactar. Es decir, una buena comprensión del problema jurídico y una buena motivación, si están adecuadamente redactadas, van a permitir llevar el mensaje comunicativo de la decisión con más eficacia. Solo como referencia les pongo este antecedente, que es un precedente administrativo, el caso Díaz y Rojas, que el desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura analizó respecto a la calidad de decisiones. Y de allí podemos rescatar algunas cosas que nos interesan para nuestra charla de hoy, en el tema de redacción. ¿Qué nos decía esta decisión? No basta el orden, es necesario motivar. Y cuando comprendemos el problema jurídico, muchos de nosotros que somos asistentes, en el futuro quizás vamos a ser fiscales o jueces, y obviamente nos interesa saber cuáles son las bases de la comprensión del problema jurídico. Y aquí nos dice, se requiere correcto manejo del lenguaje escrito, lo que venimos hablando, coherencia de enunciados, lo que lo vamos a decir, y el lenguaje coloquial y jurídico, es decir, las buenas maneras, que en un lenguaje claro y sencillo las personas puedan entender lo que comunicamos. Y este datito que he agregado, que no olvidar que los requerimientos y disposiciones sobreviven al tiempo, ¿no? Otros después de usted quizás lo necesiten. ¿Cierto es? De repente, y muchas veces estamos acostumbrados a trabajar con algunos modelos de buenas decisiones que nos sirven como ilustración para hacer nuestros trabajos. Antes, por ejemplo, existían las famosas plantillas, creo que hasta ahora a veces se emplean. Y claro, los buenos trabajos siempre van a quedar. Y además de eso, nuestra adecuada redacción va a hablar por nosotros. Habla no solamente por quien decide, sino también por quien lo asiste. Volvemos sobre el tema de comprensión del problema jurídico, porque es muy importante para nuestra redacción de documentos. Cuando hablamos de problema, estamos hablando de casos, cuestión, dificultad, contrariedad, aprieto, asunto. Eso es lo que generalmente en el ámbito jurídico es problema. Claro, nosotros comúnmente cuando decimos problema, para nosotros es un caso. Así de sencillo. Y cuando alguien dice, este es un problema jurídico, evidentemente nos están señalando que ese tema debe y puede resolverse en vías del derecho. Y la solución, obviamente, no puede ser empírica. Tiene que ser una solución conceptual, adecuada, utilizando el lenguaje jurídico. De esa manera, resolvemos los problemas jurídicos. Y obviamente un caso, cualesquiera que sea civil, penal, es un problema jurídico. Por eso es que inclusive el Código Procesal Penal, Civil, señalan claramente que la finalidad del proceso es resolver un conflicto de intereses
o poner fin a una incertidumbre jurídica. Y eso es lo que significa el proceso. La resolución de un tema. Resolver un problema jurídico. Pero al resolver tenemos que comunicarlo de la mejor manera y de la manera más adecuada. Y allí llegamos al tema de la redacción. En conclusión, para cerrar esta parte, hay una obligación legal de motivar y fundamentar las decisiones. Existe un deber de comunicar adecuadamente las decisiones, no solamente de motivar. Es necesario que la comunicación de las decisiones sea lo más entendible posible. Es decir, que todos puedan quedar satisfechos, no con la decisión, sino con la comunicación de la decisión. Es posible, altamente posible, que nuestro público destinatario no tenga conocimiento de derecho. Por ejemplo, concretamente el denunciante. No olvidar que la norma procesal, por ejemplo, dice que ante una decisión de archivo, el denunciante puede solicitar la elevación de actuados. Nótese que allí directamente la norma está señalando quién debe conocer la decisión y qué facultad tiene. Es evidente que si el mensaje no es claro, el denunciante no va a hacer valer quizás los medios de, entre comillas, impugnación que la ley procesal le concede. Por lo tanto, este lenguaje amigable y entendible, qué duda cabe, es muy importante, sobre todo en esta fase inicial del proceso. Por lo tanto, las decisiones fiscales deben estar adecuadamente redactadas. Es necesario que no solo sean legibles, sino también entendibles. Una decisión que no se entiende, lo único que va a generar es confusión en los receptores. El proceso comunicativo obviamente va a estar interrumpido y las decisiones evidentemente van a ser objeto de bastante cuestionamiento, precisamente porque no se las entiende o es necesario finalmente recurrir a alguien especializado para que pueda decodificar adecuadamente ese mensaje. El Código Procesal Penal ha contemplado dentro de la actividad fiscal ciertos documentos y los ha encasillado. Tenemos documentos de decisión, documentos de impugnación y otros documentos. ¿Ah? Y claro, estos documentos, todos ellos reciben y tienen nombre propio. Tienen una forma de redacción, tienen unos parámetros que deben observarse necesariamente en estos documentos, y la forma como estos se redactan y qué deben contener es precisamente lo que nos interesa. Repetimos por enésima vez, los fiscales siempre están tomando decisiones, siempre están decidiendo, deciden y deciden. Ante las decisiones importan actividad rogatoria. ¿Y por qué? Porque el fiscal, una vez que inicia la investigación y decide formalizarla, en materia penal hablando, siempre en materia penal, procesal penal, hablando con propiedad, una vez que se formaliza la investigación, ya el Ministerio Público pasa a ser parte en el proceso. Repito, pasa a ser parte en el proceso. Entonces, va a haber ocasiones donde el fiscal va a efectuar actividad rogatoria, esencialmente en los denominados requerimientos. Otras decisiones van a importar, acompañar documentos, sustento instrumental. Este es el caso, por ejemplo, de los pedidos de prisión preventiva. La instrumentalidad de esta medida cautelar obliga, pues, a quien la solicita a presentar documentación.
También existe dentro de esta actividad fiscal las denominadas impugnaciones. Sí, pues, el fiscal puede apelar, puede plantear recurso de casación. Y evidentemente esta es una actividad que requiere de la redacción de los, entre comillas, recursos, que no solamente deben satisfacer las formalidades, sino también deben ser redactados en un lenguaje claro, entendible, jurídico y preciso, porque hay formalidades muy rígidas para los recursos, de manera tal que pueda manifestarse la voluntad impugnatoria. Pero en contraparte también existen algunas decisiones de mero trámite que sirven como unas bisagras para poder acomodar la secuencia de los actos procesales. Y estos nosotros lo llamamos como providencias, ¿no? Pero además en el Ministerio Público tenemos una actividad cuasi administrativa que se traduce en una situación especial que permite, en los casos cuando se archive, ¿no? La investigación, es decir, no se tome la decisión de formalizar investigación porque, según sus buenas razones, el fiscal considera que no debe promover la acción penal. Y existe un mecanismo para que quien esté disconforme, denunciante o agraviado, pueda recurrir esa decisión. Recurrir. Y aparece este híbrido que llamamos elevación de actuados, que comúnmente nosotros lo hemos llamado recurso de queja. Quizás siguiendo un articulado de la Ley Orgánica del Ministerio Público, recurrir en queja superior. Pero jurídicamente la palabra es elevación de actuados. Eso es lo que en realidad existe jurídicamente. Y obviamente el órgano superior también allí va a tomar una decisión. Y esta decisión va a ser plasmada en un documento. Documento que evidentemente reviste capital importancia. Esta disposición superior, en caso de confirmar el archivo, evidentemente ya es cosa decidida. La actividad fiscal ahí termina. Salvo que la decisión del superior sea la de ordenar, sean ampliaciones o se formalice o cualquier otra instrucción. Entonces la importancia de esta decisión que resuelve la elevación de actuados es capital. Es parte también de las decisiones. Y ahora llegamos a los principales documentos fiscales. ¿Cuáles son los principales documentos fiscales? Y como lo habíamos hablado, podemos dividirlo en tres variantes, ¿no? Documentos de decisiones, entre los cuales están las providencias, disposiciones, requerimientos, elevación de actuados. Los denominados recursos, que es el de apelación y casación, y los otros documentos fiscales que tienen que ver con las actas, constancias y otros documentos que realiza el fiscal propiamente. Y como también señalábamos, algunos de estos documentos tienen el vital auxilio de los asistentes de función fiscal, que son los que, como si redactan la primera versión del documento. Y sobre el cual se va trabajando para tener un documento perfeccionado y con la satisfacción de estándares mínimos, ¿no? Para que sea comprensible por el común de las personas. Entre los principales documentos fiscales están los llamados requerimientos. Requerimiento viene de requerir, es una actividad rogatoria completa. Y la característica principal es que contiene un pedido expreso de algún acto procesal, no olvidar eso. Pedido expreso de un acto procesal. Una medida cautelar, resolver la situación jurídica de la investigación con acusación o sobreseimiento, y como ya decíamos, en un caso requieren
acompañar instrumental. Pero los requerimientos, como verán ustedes, son actividades de parte, son pedidos de parte. A ver, para comprender más, por ejemplo, cuando se solicita la prisión preventiva, un requisito sine qua non es que haya una formalización de investigación preparatoria. Es decir, ya el fiscal de motu propio se ha convertido en parte del proceso. Y por eso es que hace un pedido de parte. Cuando pedimos sobreseguimiento, también es una actividad de parte. Le estamos diciendo al juez que nosotros hemos llegado a la certeza de que aquí no va a haber juicio y por lo tanto estamos pidiendo el archivo. Siempre se está pidiendo algo relacionado a un acto procesal. Cuando formulamos un requerimiento de acusación, en buenas palabras, estamos diciendo al juez que la fiscalía ya tiene certeza de la responsabilidad del imputado, que va a variar su condición de acusado, y por eso está pidiendo que se lleve adelante el plenario, es decir, el juicio. Los requerimientos, evidentemente, requieren la existencia de presupuestos procesales y deben ser motivados. Si no se cumplen ciertos presupuestos procesales, por ejemplo, en la prisión, la satisfacción de lo que señala el artículo 268 del Código Procesal Penal. Y debe ser explicado. Por ejemplo, siguiendo con esta medida cautelar, si tomamos el tercer punto de un pedido cautelar, que eso es la peligrosidad, sea de fuga o de obstaculización, tiene que haber una explicación del fiscal en este pedido del por qué considera, en el caso del imputado, que pueda obstruir la actividad probatoria o vaya a fugarse del lugar donde está detenido. Y obviamente para estos requerimientos, que son motivados, tenemos el auxilio de las directivas que emite la Fiscalía de la Nación para tratar de garantizar y uniformizar la presentación de las actuaciones. Creo que ahora ya los requerimientos están mucho más ordenados. En los primeros años de la vigencia del Código Procesal Penal, evidentemente había alguna disparidad en la forma cómo se efectuaba esta actividad procesal. Pero ahora ya casi más de 15 años de vigencia del Código, obviamente tenemos ya quizás criterios concretos para hacer nuestros pedidos. Ya tenemos alguna forma específica para solicitar nuestros requerimientos. Luego tenemos la denominada disposiciones, ¿no? La disposición sí es una neta actividad decisoria. La disposición obedece, pues, a un razonamiento del fiscal. Solo él, como titular de la acción penal, va a decidir, por ejemplo, el inicio de la acción penal, con la formalización, etc. O también puede decidir el archivo de las actuaciones. Puede decidir algún tipo de medida personal, como la compulsión compulsiva, ¿no? Puede pedir la intervención de la policía a fin de que realice actos de investigación. Puede aplicarle el principio de oportunidad en los casos que la ley contempla y no ejercitar la acción penal. Y cualquier otra acción, pero que requiera motivación. Eso es lo que lo diferencia de las providencias, la motivación. Y esta motivación, obviamente, es muy particular en las disposiciones, porque en algunos casos, sobre todo, por ejemplo, por decir así, una disposición superior que resuelve un recurso de elevación, puede contener una lista de actuaciones, en caso de declararse nula la disposición del fiscal inferior, una lista de actuaciones que deban observarse. En igual sentido, cuando yo formulo la acusación y ofrezco los medios probatorios, estoy diciendo esto se va a actuar en juicio. Estoy ofreciendo lista de actuaciones. Por lo tanto, las disposiciones tienen su particularidad propia, son una actividad de decisión, importan la intervención directa como parte del fiscal en el proceso y requiere, pues, precisión y claridad en la redacción de estos documentos, porque el juez debe resolver
con lo que se le pide por escrito. Después tenemos como documento fiscal la denominada providencias. Como ya les decía, eran una especie de lizadas, ¿no? Equivalen a los decretos del sistema judicial. No requieren motivación, pero sirven para ordenar la carpeta fiscal. Por ejemplo, el proveído a un señalamiento de domicilio procesal, el proveído, por ejemplo, a la entrega de unos documentos que se van a incorporar a la carpeta, etc. No requieren mayor explicación, solamente lo que se decide. Dentro de la actividad fiscal también están los denominados recursos. Y en esto sí vamos a hacer alguna precisión que quizás en el taller anterior quedó en forma de duda. La reposición procede obviamente contra los decretos y contra las resoluciones orales. Un detalle muy importante. Y nos dice la norma procesal que durante el juicio solo puede solicitarse una reposición, una decisión. La reposición está referida a la existencia de cuestiones de trámite, ya dijimos cosas muy sencillas que son resueltas y que ordenan más bien el proceso. ¿No? Hay un plazo específico, 2 días, y cuando se trata de decisiones dictadas en audiencia, en el recurso de reposición que va a ser por escrito, deben cumplirse ciertas formalidades, ¿no? La fundamentación del agravio, la precisión de los puntos sobre los cuales se controvierte o se impugna. Por lo tanto, ya es un documento redactado, evidentemente, que debe contener las formalidades y requisitos que la ley señala. Y por lo tanto, el incumplimiento de las mismas va a originar su rechazo liminar. Pero de por sí, los recursos de reposición quizás tienen mayor importancia cuando son dictados en audiencia y obviamente se pide reposición. La práctica nos ha señalado que la escritura es muy o rara vez empleada en recursos de reposición, rara vez. Porque generalmente estos son pedidos que se resuelven oralmente. Es una excepción un recurso de reposición por escrito. Pero de que no puede existir, es posible. Después tenemos el recurso impugnatorio por excelencia, que es el recurso de apelación. Y ya el recurso de apelación nos brinda otro panorama. Obviamente estamos cuestionando una decisión judicial, lo que importa que en ese aspecto no nos ha ido tan bien y hemos sufrido un revés en nuestra tesis postulatoria inicial, ¿no? Sobre todo cuando se trata de sentencias, ¿no? Pero este recurso de apelación sí requiere el cumplimiento de una serie de formalidades. Primero, se efectúa contra decisiones judiciales, autos o sentencias, los autos en casos especialísimos. Y por eso ponemos en la diapositiva, siempre que expresamente sean declaradas apelables. Es decir, el catálogo de decisiones que pueden ser apeladas. Y que existe un agravio. Sin agravio no hay impugnación. ¿No? Y precisamente cuando hay agravio vamos a reclamar, ¿no?, la revocación, modificación, anulación del acto procesal que consideramos viciado. Para eso sirve el recurso de apelación, para cuestionar decisiones judiciales. Y obviamente si el fiscal se ve desfavorecido con una decisión judicial, tiene que interponer el recurso de apelación si es que así lo considera pertinente. Este recurso obviamente se resuelve previa vista de la sala y esta tiene porcentaje de confirmar, revocar o anular la decisión de primera instancia. Como les repito, el recurso de apelación es la forma más común de expresar voluntad impugnativa. Luego tenemos también como actividad fiscal el recurso de casación, que generalmente es utilizado en las fiscalías superiores cuando se cuestiona una decisión de una sala superior. Y el recurso de casación, tal y conforme está en la norma procesal penal, tiene particularidades. Es muy restrictivo.
Hay un catálogo ahí de temas que pueden ser impugnados. Inclusive, en cuanto a las penas, hay un límite para interponer recurso de casación. Pero, ¿qué cosa es lo que busca este recurso? Como lo ponemos allí, la remisión de los errores jurídicos. El recurso de casación no es que se trate de una nueva valoración probatoria, sino la remisión de los errores jurídicos. Y excepcionalmente puede pedirse el desarrollo de la doctrina jurisprudencial. Es decir, que cuando los órganos de la Corte Suprema, órganos jurisdiccionales, no han delimitado bien algún asunto jurídico y está pendiente. Y mediante la casación tratamos de uniformizar la actividad jurisprudencial. Por lo tanto, este recurso de casación sí requiere algún tipo de especialización, de palabras precisas, quizás no sea tan entendible para quien no conoce o no es abogado, pero la naturaleza propia del recurso justifica una redacción muy pulida y estrictamente jurídica. Por lo tanto, en la redacción de documentos fiscales, el recurso de casación tiene capital importancia, porque realizarlo importa que ya uno tiene un grado de conocimiento y manejo del proceso muy importante. Después tenemos, ya hablamos del recurso de elevación de actuados, que es un medio impugnatorio que contempla el Código Procesal Penal y es resuelto pues por el fiscal superior, quien, como también indiqué, puede ordenar la nulidad de la disposición elevada o confirmarla. Puede ordenar también que se dé un plazo ampliatorio para que con esas facultades de dirección que tiene el fiscal superior puedan adaptarse algunos elementos de investigación que puedan formar convicción en el fiscal de promover o no la acción penal. Tiene su importancia este recurso, generalmente en la primera etapa del proceso, que tiene que ver con los reclamos pues, que hacen las partes o los interesados cuando se archivan unos actuados fiscales. Luego tenemos también como un elementos de redacción de documentos, la consulta y la exclusión fiscal. La consulta obviamente no es tan usada en el Código Procesal Penal, pero como quiera que todavía tenemos procesos en el antiguo código tramitándose, obviamente la consulta es, o no es otra cosa que una decisión fiscal especial, ¿no? Donde se resuelve incidencia de tramitación y se requiere la opinión de un fiscal superior que pueda dirimir esas dudas. En cuanto a la exclusión sí es un tema especial porque ese artículo 62 del Código Procesal Penal señala en qué casos se puede excluir a un fiscal, de oficio o a pedido de parte. Entonces, eso también requiere de una motivación cualificada por parte del superior. Es decir, de forma clara y concreta, explicar las razones por las cuales puede o no excluirse a un fiscal. Entonces, repetimos por decir vez también, la motivación es muy importante. Ahora bien, ya para ir cerrando esta fase de la exposición y este primer módulo, tenemos otros documentos que el fiscal realiza en su actividad cotidiana. No todos son disposiciones. También el fiscal elabora algunos documentos que son las famosas actas. Y allí, por ejemplo, documenta una declaración, algún tipo de intervención. Se registran diferentes actos que se hacen durante el transcurso de la investigación. Requieren, obviamente, para su validez, el cumplimiento de ciertas formalidades, ¿no? La identificación de las personas que participan, su firma y otra serie de datos. Pero el acta, obviamente, es el documento que más a la mano encuentra el fiscal. Y no por ello debe tener una deficiente redacción. Las actas, obviamente, deben transmitir claridad, ser entendibles, de manera tal que sea un insumo necesario, porque en muchos casos las actas llegan inclusive hasta el juicio. Claro,
Estas actas van a graficar, por ejemplo, una declaración, graficar qué pasó y cuál es la posición de la persona que declara, ¿no?, respecto a los hechos. Pero las actas, resumidamente, son actuaciones fiscales que tienen por finalidad documentar la actividad fiscal. Y finalmente está el tema de los famosos oficios, constancias y otros documentos, que son documentos anexos, no, que se anexan inclusive a la carpeta fiscal, pero retratan a ciertas actividades cotidianas, ¿no? Por ejemplo, un oficio solicitando de repente algún documento en virtud a una disposición, un oficio solicitando, por ejemplo, un médico legista, y así, o un perito. Y obviamente también estos documentos, que alguien podría decir son mínimos, también requieren de una redacción adecuada y que se pueda entender. Hemos sido testigos muchas veces que por una mala redacción de un oficio, el mensaje al decodificador le llega mal. Y esta persona, en vez de cumplir con el pedido, va a hacer otra cosa. Y entonces cobra importancia, pues, una redacción adecuada de estos documentos, con la observancia de las líneas de los registros ortográficos, la forma como se redactan, y por lo tanto, conocer, saber cómo redactar estos documentos, obviamente es de importancia. El día de hoy, como lo repito, hemos abordado este marco teórico de cómo redactar documentos. En la siguiente sesión ya nos dedicaremos con mayor amplitud a tratar punto por punto sobre los principales documentos y algunas sugerencias necesarias de utilidad para la redacción de estos documentos.